no, no, Nora Müller de la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó en ecuaciones en derivadas parciales, en su origen, digamos, me acuerdo, es un tema muy fuerte en la comunidad argentina, y luego se volcó un poco más hacia la parte estocástica, tanto en estadística, que también es otro fuerte de los argentinos, ¿no? La estadística robusta, y ahora esta línea que trabajan con Pablo, creo que la iniciaron ellos, y bueno, tienen contribuciones muy importantes. Esta es la segunda en el seminario. Tienen en particular un libro que sacaron en Springer, un libro muy bonito, y bueno, es una alegría que finalmente estés en nuestro seminario, porque hicimos varios intentos. Sí, hicimos varios intentos. Tenía que ser virtual, pero... Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la introducción. Espero alguna vez ir para allá y verlos a todos presencial. Así que bueno, sí, nosotros estuvimos con Pablo trabajando bastante en temas de optimización de dividendos, y este trabajo en particular es en colaboración con Pablo Ascue, pero también con Hans-Jörg Albrecht, que es de la Universidad de Lausanne. Y lo que voy a hablar es de control óptimo estocástico de pago de dividendos, pero lo distinto es que al pago de dividendos les vamos a imponer restricciones, y cuando le imponemos restricciones se va a convertir en un problema de 2 dimensiones con fronteras libres dadas por curvas. Así que eso sería lo distinto de lo clásico, digamos. Entonces, perdón que se Spanglish esto, pero tenían como más o menos la charla en inglés, y le fui poniendo cosas en español, porque cuando la fui revisando, me dio fui acá a hacer todo de vuelta, así que bueno, nada, me disculpo. Entonces, por eso es que te mezcla, ¿sí? Mezcla de inglés con español. Entonces, la optimización dinámica, el principal objetivo es como pagar dividendos en forma óptima de una compañía de seguros, o puede ser una compañía común que no sea de seguros, y lo que se maximiza es la esperanza descontado de los dividendos hasta el tiempo de ruina de la compañía. Y hay una infinidad de trabajos, y podemos ir hacia atrás con Definetti, que como que planteó el problema, y Gerber, que lo trabajó específicamente para procesos de compound Poisson para compañías de seguro, en 1979, y lo que podemos pensar es que es una forma de evaluar la compañía. En realidad, quizás para que sea más realista, se le puede agregar como una penalidad en la ruina, porque como que los trabajos clásicos no le ponen penalidad en la ruina, entonces se optimizan dividendos hasta la ruina, y cuando se va a la ruina, listo. Se puede agregar una penalidad en la ruina, matemáticamente no cambia mucho. Yo no le voy a agregar ahora en este trabajo penalidad en la ruina, pero se le podría también en un futuro agregarle. Pero digamos, la idea es cómo pagar dividendos, o sea, en forma óptima, pero sin ninguna restricción. ¿Sí? Esos son los problemas clásicos. Entonces, siempre en este tipo de problemas tenemos como un tironeo, un trade-off entre pagar temprano, porque como hay un descuento, entonces conviene pagar temprano, porque la función de valor sería más grande si no paga temprano, pero también si no paga temprano puedo tener ruina, y tampoco me conviene que haya ruina, con lo cual tenemos un trade-off entre esas dos cosas. Entonces, lo que yo hoy voy a hablar es en un modelo de riesgo, antes de pagar dividendos de la compañía, que es browniano. Nosotros habíamos hecho otro trabajo, en el cual era un proceso de Poisson compuesto, en el cual no podíamos hacer tantas, o sea, no lo podíamos dar en forma tan precisa después cuáles son las cosas óptimas, con lo cual en browniano podemos hablar un poco más. Así que bueno, nada, hoy voy a hablar de browniano específicamente. Entonces, antes de pagar dividendos, el modelo de riesgo es muy simple, sería el modelo de riesgo de la compañía. Entonces tengo como X, que es como mi reserva inicial, más mu T, donde mu es la pendiente, y después tengo más sigma WT. WT es un proceso browniano, y mu tendría que ver, por ejemplo, en el caso que fuera una compañía de seguros, con la plata que están poniendo la gente que asegura cosas. O sea, que la compañía tiene una tendencia positiva, estamos pensando como es positivo, y después tengo todo el riesgo que viene dado por el browniano, con sigma, que es la volatilidad o la varianza.
¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es pagar dividendos, o la idea es pagar dividendos a los accionistas, pero lo que le estamos poniendo es una restricción, y la restricción es, como primera restricción, porque voy a hablar de dos restricciones distintas. La primera restricción es que sea una, se llama de ratcheting, una restricción de ratcheting, y una restricción de ratcheting significa que yo le prometo a los accionistas que voy a pagar dividendos con una tasa que nunca baja. O sea, si yo empiezo pagando 3, después puedo seguir pagando 3 o subir un poquito. Y una vez que subo, no puedo bajar. O sea que o pago lo mismo que antes o subo un poquito. Eso es lo que estoy prometiendo. Y aparentemente es algo que normalmente en algunos casos las empresas prometen. ¿Sí? Y la motivación es que, bueno, que si decrecen los dividendos, estamos diciendo al mercado que la compañía le está yendo peor. Entonces es una señal no favorable. Y agregamos un techo a la tasa de dividendos, en este caso por un tema matemático, pero podemos ver que quizás tiene sentido agregarle un techo a la tasa de dividendos, aunque al final lo que vamos a hacer es a este techo de la tasa de dividendos llevarlo infinito para ver qué sucede en el infinito. ¿Qué quiere decir un techo a la tasa de dividendos? Que nosotros pagamos hasta un cierto C barra y no más que eso, como tasa de dividendos. Si alguien quiere preguntar, por favor, pregunten, ¿sí? Se pueden desmutear y pregunten. Entonces, podemos hablar de dos papers. Uno es de Albert Scher, justamente nuestro coautor, Nicole Bauerle y Martin Blatt en 2018, que ellos lo que hicieron es, en un caso general de Levy, Spectral y Negative Levy, lo que hicieron es como que lo que miraban tenían como dos tasas de dividendos posibles, una más chica y una más grande, y lo que miraban era el momento óptimo para pasar de la tasa más chica a la tasa más grande para optimizar dividendos. Es en 2018, y nosotros, o sea, los mismos autores, hicimos, como les dije antes, este mismo problema, pero en proceso de Poisson. Ok, entonces, ¿cuál sería? Bueno, el C barra sería como el techo de dividendos. Entonces, si nosotros llamamos CT a la tasa de dividendos que se paga en tiempo T, CT tiene que pertenecer a 0 C barra, porque C barra es nuestro techo, y en este caso, bueno, dijimos que CT no puede bajar, después igual lo voy a decir, que CT tiene que, o es lo mismo que antes o aumenta, y entonces el proceso controlado, una vez que estamos pagando esta tasa de dividendos, es el XT de antes, que era el browniano con la pendiente, menos esta integral, que esta integral lo que está haciendo es acumulando todos los dividendos que se pagan hasta el tiempo T. Entonces mi nuevo proceso es más chico, porque yo estoy a la compañía, a lo que tengo digamos, de plata de la reserva de la compañía, estoy pagando dividendos en forma continua, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera pagando una constante, entonces mi proceso controlado sería X más mu menos C por T más sigma W, o sea que sería de vuelta un browniano, pero con pendiente mu menos C. Pero la idea es que yo el C lo voy a controlar y que va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué sería una estrategia admisible para ratcheting? Bueno, tiene que estar adaptada, o sea que yo tengo que tomar decisiones de cuánto pago basado en lo que pasó hasta tiempo T, no puedo adivinar el futuro. Y además no puede decrecer, pero sí puede saltar hacia arriba, y por una cuestión técnica lo que le pedimos es que tiene que ser continua derecha. Entonces podría ser así, ¿no? O sea que pago una cantidad fija, salto, y después, por ejemplo, sigo aumentando, después, ¿está bien? Pero lo que no puede hacer es que baje. Entonces, bueno, vamos a llamar estrategias de ratcheting a este tipo de estrategias. Y lo que pasa, a diferencia del caso, digamos, clásico, en el cual no tenía ratcheting, es que ahora tengo un problema dos-dimensional, porque yo, digamos, en el espacio de estados, yo lo que necesito saber, por ejemplo, si quiero implementar una estrategia markoviana, yo necesito saber dos cosas, no solamente la reserva de la compañía, sino también cuánto estoy pagando de dividendos, porque para saber mi estrategia yo sé que no puedo bajar esa cantidad, entonces necesito conocerla. Entonces tengo un problema de control dos-dimensional.
donde lo importante es, por un lado, la reserva actual, y por otro lado, los dividendos que estoy pagando. ¿Está bien? Entonces, el valor, la función de valor de esta estrategia, dado un X, que sería una reserva inicial, y un C inicial, donde C sería de dónde parto con los dividendos, ¿no? Con la tasa de dividendos. La función de valor es una esperanza de la integral entre 0 y tau, donde tau sería la ruina de la compañía, de los dividendos, de la tasa de dividendos descontados. ¿Está bien? Entonces, para cada proceso CS, tengo una función de valor. ¿Está bien? Y promedio todo, y eso me da la función de valor para XC. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Q no necesariamente es inflación, o sea, Q más bien, porque la idea es que Q, en realidad, una compañía, por ejemplo, una compañía de seguros, uno lo que puede pensar es que la plata que entra está ajustada por inflación. Entonces, uno podría pensar de que está trabajando en inflación neutra, ¿no? Que todos sabemos que esa inflación alta no es exactamente eso lo que está pasando, pero pongamos que sea una inflación baja, no argentina. Entonces podemos pensar de que está todo como ajustado por inflación. Entonces el Q más bien es como una tasa de impaciencia de la gente que son los accionistas de la compañía. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuál sería la función de valor óptima? Bueno, tomamos el supremo sobre todas las posibles estrategias C y de las funciones de valor, y eso sería mi función de valor óptimo, que es una función que para cada X me da un número. ¿Está bien? Donde X sería la reserva inicial y C sería mi tasa de dividendos inicial. Entonces, ¿qué sería una de las propiedades básicas de esta función dos-dimensional? Bueno, que cuanto más X tengo va a ser mejor, porque X es la plata, así que cuanto más X tengo va a ser mejor. Pero, o sea que no decreciente con X. Pero eso no pasa con C. Si yo empiezo con un C más grande, al revés, la función es más chica. ¿Por qué? Porque si empiezo con un C más grande, quiere decir que tengo menos dividendos posibles para pagar. Yo puedo pagar de C a C barra. Entonces, cuando C más grande, la función al revés, baja. ¿Está bien? Entonces es creciente o no decreciente en X, y no crece con C. Podría ser constante si C aumenta, pero no puede crecer. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Después tengo condiciones asintóticas, que también son muy claras, porque ¿qué pasa cuando X tiende a infinito? Cuando X tiende a infinito es como que la reserva va a infinito. Cuando la reserva va a infinito, ya no importa nada el browniano, ya no importa nada, o sea, yo no voy a la ruina nunca, porque X va a infinito. Entonces, ¿cuánto va a valer la BXC? Bueno, lo mejor es pagar C barra, que es lo máximo posible que puedo pagar, y calculo la integral entre 0 e infinito en vez de calcular la esperanza poniendo un tau. Porque tau es infinito, con probabilidad 1. Entonces, me da C barra sobre Q. Entonces eso me da una condición asintótica cuando X tiende a infinito. Y por ser un browniano, cuando empiezo en 0, B de 0C es 0, porque la ruina es inmediata. ¿Bien? O sea, si empiezo en 0, seguro que la ruina es inmediata, entonces la función es 0. Esto no pasa en el caso de Poisson, del proceso de Poisson compuesto. Entonces, lo que podemos decir es que es muy fácil también calcular cuánto vale la B de X en C barra, donde C barra es lo máximo que puedo pagar de dividendos. Porque si yo empiezo pagando lo máximo, ya no puedo bajar. Entonces, B de X C barra es simplemente pagar siempre C barra. Y la función de valor de pagar siempre C barra tiene que ver con el proceso XT de C barra, que es como dijimos antes, si yo pago una constante, me queda un proceso browniano con una pendiente, que en este caso es mu menos C barra. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que B de X C barra es esta esperanza de esta integral, y esto se puede calcular de distintas formas, pero una manera sería viéndolo como la solución de una ecuación diferencial ordinaria, donde lo que resuelve mi B es
esta ecuación, que consta de 3 partes. La primera parte es el operador infinitesimal que viene dado por este browniano. La segunda parte es el descuento, lo que está en celeste, tiene que ver con el descuento, y más C barra aparece por los dividendos que estoy pagando, dividendo C barra. Y las condiciones de contorno son que en 0 vale 0, justamente porque dijimos que va a la ruina inmediatamente, que el límite para x tendiendo a infinito es C barra sobre Q, por lo mismo que antes, que lo calculo poniendo un infinito arriba, porque si x tiende a infinito, la ruina va a infinito. Y entonces me da una solución cerrada, que es esta, que es una exponencial negativa, ¿está bien? Que es C barra sobre Q por 1 menos E a la tita 2 de C barra por X, donde tita 2 de C barra es un número negativo que corresponde a resolver este polinomio característico, que me da normalmente 2 soluciones y me estoy quedando con la negativa, ¿está bien? Entonces quiere decir que ¿cuánto vale la B de XC en el techo? Es fácil. ¿Cuánto vale en 0? Es fácil. ¿Cuánto vale en infinito? Es fácil. Y esas van a ser las condiciones de contorno. Ahora, lo que no sé, por supuesto, cuánto vale la B de XC, y para eso trabajamos con la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, que ¿cómo se obtiene? Bueno, esto también es clásico de cómo obtener la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman. Lo primero que vemos es que la B satisface el DPP, ¿no? El principio de programación dinámica. O sea que en castellano sería PPD. ¿Y esto qué significa? Esto no pasa siempre, en este problema pasa, ¿no? Todos los problemas posibles satisfacen el PPD. Pero lo que significa es que BXC se puede escribir como el supremo sobre todas las estrategias posibles hasta un stopping time. Supongamos que tau rulo es un stopping time que no sea infinito. Entonces, lo que yo estoy calculando es este supremo, tengo la esperanza de esta integral, que esta integral es cuánto se paga de dividendos descontado hasta tau rulo. Pongo tau rulo mínimo tau porque si viene la ruina antes tengo que parar, pero bueno, se pueden olvidar de la ruina, entonces lo que estoy calculando es la integral entre 0 y tau rulo. O sea, ¿está bien? Todo el valor de los dividendos descontados hasta tau rulo, más la esperanza, esto sería el descuento porque paré en tau rulo, por B, que está evaluado en mi reserva en el momento que paré de tau rulo, y cuánto vale la C en tau rulo, que es la tasa de dividendos en tau rulo. La B ya es la óptima, entonces lo que significa es que en este tipo de problemas es como que puedo empezar de vuelta en tau rulo. O sea, el problema de optimización empieza de vuelta en tau rulo. Y no importa cuánto tiempo pasó. Y en ese tipo de problemas es cuando puedo encontrar la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman. ¿Está bien? Entonces, asumiendo que tengo una regularidad suficiente y usando la fórmula de Ito y el principio de programación dinámica, tenemos... Creo que Nora está con algún problema. No, es ella, no somos nosotros. No. Arnet y Fivertel nunca son confiables. Sí. Le pregunto por WhatsApp a ver qué pasa. Espera un momento. Ahí volvió. ¿Nora? Y acá estoy con un problemita de internet. Si me llego a ir, me conectaré de vuelta con otra compu, porque puedo llegar a tener problemas de internet. Bueno. ¿Está bien? ¿Están todos de vuelta? Sí, tenés que, creo que sí, tenés que... No veo a nadie. Sí. A ver. Estamos, ¿nos escuchás? A ver, sí, los escucho, no los veo. En realidad te veo a vos, Nico. No, sí, está bien. Si me llego a cortar, me conecto con la otra compu, porque tengo un problema que no me funciona muy bien acá el internet, lo que pasa es que tengo esta computadora, la prefiero. Así que me vuelvo a conectar con otra, ¿sí? Esperemos que no. Dale, compartí pantalla de nuevo porque eso sí no lo estamos viendo. Ah, eso no me di cuenta.
Creo que vuelvo. No es un problema de internet, sino que es un problema de la compu. Bueno, creo que pongo con pantalla completa. Ahora sí la están viendo, ¿no? Sí. Okay. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta acá? No, creo que un poquito antes. Estabas hablando de cómo usar la fórmula de Ito y el principio de programación dinámica. Está bien. Entonces, una vez que usamos la fórmula de Ito y el principio de programación dinámica, entonces probamos que es una solución de la ecuación, que es viscosa, porque no sabemos a priori si es suficientemente suave, y después probamos que es la única solución viscosa, con las soluciones de contorno adecuadas. Entonces, la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman en este caso es un máximo entre dos operadores igual a 0, y el primero, el LC, corresponde a pagar C en forma constante. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan que quedaba este operador? O sea, corresponde, si uno pagaría C en forma constante, lo que tendría que resolver para encontrar la solución es igualar a 0 el LC. Y la segunda es la derivada con respecto a C de B. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman lo que implica es que las dos son menores o iguales a 0 y que alguna de ellas es 0 para algún x. Entonces, el teorema de caracterización lo que dice es que la B es la única solución viscosa del problema de Hamilton, Jacobi y Bellman, con estos límites, o sea, para x tendiendo a infinito vale c barra sobre q, ¿está bien? Para 0 vale 0, y acá la función vale b de x c barra, que era esa exponencial negativa que les había hablado antes, ¿está bien? Entonces, la estrategia óptima va a depender no solamente de mi x, o sea, pero también, como dijimos, de la tasa de dividendos. Entonces, como dije antes, una estrategia óptima, si es markoviana, pero en el espacio de estados, dos dimensional, 0 infinito, que es donde está mi x, y 0 c barra, que es donde está mi tasa de dividendos. ¿Saben? Entonces, la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman me dice, o me sugiere, cuál es la estrategia óptima. Este máximo entre estos dos operadores iguales a 0, me dice que, por ejemplo, cuando el celeste es 0, como corresponde justamente a pagar C, entonces la estrategia óptima va a consistir en pagar C. Entonces no estoy cambiando cuánto estoy pagando de dividendos. En cambio, si el celeste es negativo y este rosita es 0, justamente cuando la derivada es 0, lo que me está diciendo es que voy a pagar más dividendos que C. Entonces voy a cambiar. Cuando ambos son 0, eso me da justamente la región en la cual tengo una free boundary entre las dos regiones, ¿no? O sea, tengo una frontera libre entre esas dos regiones. O sea, para entender qué está pasando, vamos a ver qué es lo que uno obtiene en los ejemplos. O sea, básicamente lo que uno obtiene en los ejemplos es como una curva, esta sería como la curva libre, ¿saben? Que me divide en dos. ¿Por qué se llama una frontera libre? Porque yo no la conozco de movida. Yo no sé dónde está. Entonces, forma parte de mi problema, ¿está bien? Entonces, finalmente lo que pasa, por lo menos en los ejemplos que hicimos, que yo tengo una curva que divide una región en la cual se paga C de dividendos, de una región en la cual se paga más que C. Entonces, por ejemplo, supongamos que mi XC está acá, recuerden que XC es X corresponde a la reserva actual y C corresponde a la tasa de dividendos actual. Entonces, si estoy en la zona blanca, lo que me está diciendo es que no seguir pagando C. Entonces, lo que está pasando es que mi browniano empezaría a oscilar, digamos, y hay dos posibilidades. O bien llega a 0 y llego a la ruina, o bien llego y me topo contra esta curva. En cambio, si mi XC está acá, mi XC inicial, instantáneamente, lo que se hace es que
lo que tenemos que hacer es subir el C hasta llegar al techo, y el techo está dado por la curva. ¿Está bien? O sea que básicamente en esta región no estoy nunca, porque instantáneamente subo. Entonces estoy como rebotando contra la curva. ¿Está bien? Estoy rebotando contra la curva. Y cuando la curva es C barra, lo que está diciendo es que lo que me conviene es ir a C barra. Recuerden que nunca voy a bajar, o sea que una vez que estoy en C barra, ya me quedo en C barra. ¿Te queda discontinuo el proceso entonces? El proceso no te queda discontinuo, porque el C. Claro, el C te queda discontinuo, pero el XT no, porque es una tasa. No. Pero sí, el C es discontinuo. Sí. Pero permitíamos que fuera discontinuo, ¿no? No, está bien. Es interesante. Sí, te queda discontinuo, sí. Ahora, hay un caso que es como trivial, que es cuando el Q era la tasa de impaciencia. Entonces, si el Q es demasiado grande, o sea, si los tipos de los accionistas son muy, muy impacientes, entonces me queda trivial el problema, porque lo que tengo que hacer es pagar C barra. ¿Bien? Y como lo máximo, digo, bueno, paga lo máximo. Entonces, esta curva se me va a cero. O sea, te da un XC cualquiera, voy a C barra y me quedo en C barra y chao. Pero digamos, obviamente el caso interesante o no trivial es cuando esta tasa de impaciencia es menor que este valor, y entonces la manera de calcularlo, o la manera que lo hicimos, es decir, bueno, usamos cálculo de variaciones, porque lo que hacemos es, calculamos la función de valor en una curva dada, y después vamos variando las curvas entre todas las curvas posibles, y nos quedamos con la curva que hace que la función de valor sea más grande. Ahora, eso no me dice, eso no me dice que necesariamente la mejor curva es la estrategia mejor, porque quizás la estrategia mejor es más complicada que una curva que divida, ¿sabían?, las dos regiones, podría tener varias curvas. Eso pasa con Van-Poisson, por ejemplo. Con Van-Poisson no tengo necesariamente una curva, puedo tener más de una curva. Ahora, en este caso, nos parece que, aunque no pudimos probarlo, que en general pasa que tengo una sola curva que me divide las dos regiones, pero de todas maneras, lo que uno hace para estar seguro es, una vez que numéricamente calcula mi función de valor de la mejor curva, es enchufarla en la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman que puse antes, y si es una solución con las condiciones de contorno adecuado, que la condición de contorno adecuado sí la va a tener, porque eso por ser estrategia va a tener esas condiciones de contorno. Entonces, si satisface la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, ya sabemos que es la óptima. Entonces esa es la manera que tenemos de saber que la que viene dada por la curva es la mejor, también entre todas las posibles y todas las posibles complicaciones que puede tener una función de valor óptimo. ¿Ven lo que dice acá? Que una vez que obtenemos esto, la metemos en la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, y si resuelve la ecuación es la estrategia óptima. Ahora, ¿cómo encontramos, una vez que hacemos cálculo variacional, el cálculo variacional de siempre, ¿sí? ¿Cómo encontramos esta Z? Bueno, o sea, la curva, la Z es la curva, la encontramos resolviendo una ecuación diferencial ordinaria, no lineal, y se puede hacer numéricamente, ¿está bien? Entonces, lo que no pudimos probar, salvo en un entorno del techo C barra, que ahí sí, pero en general no pudimos probar, es que esta curva nos gustaría que sea no decreciente, y que además que la estrategia óptima siempre esté dada por una curva. Ninguna de las dos cosas lo pudimos probar. Es bastante complicado. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, con ciertos parámetros, encontramos la curva de antes, la que les mostré antes. ¿Está bien? Esta es mi curva, acá tengo la región de no cambiar el C, y acá es la región de cambiar el C. Tiene esa forma la curva, ¿no? No es un dibujo... No es un dibujo. O sea, va cambiando, por supuesto, con los parámetros, pero esta corresponde al valor de los parámetros de antes. Este valor es una curva de verdad. Y después la función de valor, que acá la puse en unidimensional, porque la estoy evaluando la función de valor óptima en x,0, o sea, 0 sería que empiezo con tasa dividiendo 0, que es como la mejor de todo, porque es la que me dice, tiene todas las posibilidades. ¿Ven? Entonces bx0 me está diciendo bien qué está pasando, y esta función, bueno, veo que tiene esta forma, en general tiene esta forma. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro problema parecido, pero que es un poco más restrictivo. Y lo que hacemos, a mí me gusta más, me parece más realista, que lo que hacemos
es darle una restricción un poco más laxa, que se llama una restricción de droga. Entonces, ¿cómo es la restricción de droga? Ahora yo a los tipos, a los accionistas, no le digo, mira, no, nunca te voy a pagar menos. Lo que le decimos es, ok, yo empiezo pagándote 3, y en el futuro lo que voy a hacer es pagarte una fracción, o sea, no voy a bajar más que pagarte una fracción A, que los tipos lo saben de antemano, de lo que te estoy pagando en el pasado. ¿No? O sea, por ejemplo, si es un medio, lo que yo le prometo a los tipos es que el proceso de tasa de dividendos no puede crecer más que el 50% del máximo histórico de la tasa de dividendos. ¿Entiendes? ¿En cuánto tiempo? Todo el tiempo. O sea, yo voy mirando yo voy mirando cuánto estoy pagando de dividendos, me guardo en un buffer mi máximo de tasa de dividendos, y durante todo el tiempo les digo, no te voy a pagar menos que el 50% del máximo histórico de lo que pagué. ¿Está bien? Aunque yo baje, igual me guardo cuánto pagué de máximo. Entonces, por ejemplo, si A es 0, ¿qué significa? Que no hay ninguna restricción, porque a medida que el A se va acercando al 0, mi restricción es cada vez más laxa, porque si yo le digo al tipo, mira, no te voy a pagar menos que un 10 milésimo de lo que te paga hasta ahora. Bueno, okay. Perdona, Nora, una pregunta del caso anterior. ¿Cuánto perdés por tener esa estrategia respecto del... Después voy a mostrarlo. Después le voy a mostrar, porque cuando termine con Drawdown voy a mostrar cuánto pierdo con todos los casos, para que lo vean. Gracias, dale. Sí, la voy a mostrar. Entonces, no, pero bueno, para que entiendan esto. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, si A es 0, es que no hay ninguna restricción, ¿no? Porque es lo que decía antes, si yo al tipo le prometo que no, te voy a pagar hasta un milésimo de lo que te pague, bueno, ok, pará, o sea, me estás prometiendo mucho. Cuando vas a 0, no tengo ninguna restricción, entonces vuelvo al caso clásico, que puedo pagar dividendos, o sea, puedo de repente pagar 3 y después 0, ¿está bien? Entonces, ese es el caso clásico, que es unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque no importa cuánto pagué de dividendos antes, solamente tengo que mirar cuánto tengo de plata. Y en esos casos es barrier o umbral, la estrategia. O sea, lo que conviene es, por arriba de un cierto valor, pagar C barra, y por abajo no pagar nada. Entonces, en el caso sin restricciones, con C barra, ¿no? También con C barra. O sea, dado que puedo pagar hasta una tasa C barra, lo que me conviene es pagar C barra por arriba. Pero esto va y vuelve cuando no tengo restricciones, porque mi proceso va oscilando. Entonces, cuando está en esta región no pago nada, después sube, pago C barra, después no pago nada, después sube, pago C barra, porque al tipo no le prometí nada. O sea, yo puedo pagar lo que quiero. Si A es 1, nos vamos al otro extremo, es el ratcheting, porque A es 1 es que le estoy prometiendo que no le voy a pagar menos que el pico histórico de dividendos. Entonces, tengo A igual 0 sería el caso clásico, A igual 1 sería el caso de ratcheting. Y en el medio tengo el caso de drawdown. ¿Está bien? O sea que cuando A es cada vez más cercano a 0, menos restricción, cuando A es más cercano a 1, tengo más restricciones. Por ejemplo, A igual 0,9 sería que le estoy prometiendo que no le voy a pagar menos que 90% de lo que le pagué antes. Bien, entonces ahora tengo que distinguir lo que es mi máximo de lo que es mi tasa de dividendos, porque no coincide. Entonces, DT va a ser DT, con la letra D, va a ser la tasa de dividendos que pago en tiempo T. Entonces, mi proceso XT, como antes, D sería XT menos todos los dividendos que pagué, pero ahora con la letra D. Y CT va a ser el supremo de la tasa de dividendos que pagué hasta tiempo T. Y CT me lo tengo que guardar, o sea, CT va a ser la importante acá, mi máximo, porque yo para saber cuánto voy a pagar en el futuro necesito saber cuánto pagué, cuál es el máximo de dividendos que pagué hasta ahora. ¿Está bien? Eso es lo que vos preguntabas, Ernesto. Entonces, el DT... Sí, ¿No va descontado el DS, la integral? No, porque esto es el proceso, no mi función de valor. Entendí. Gracias. El proceso le restás lo que pagás. Después la función de valor, que todavía no la puse, sí va descontado. Sí. Está bien. Y entonces, el DT tiene que pertenecer a ACT, o sea, coma C barra. C barra es lo máximo que puedo pagar. Y ACT es lo mínimo que puedo pagar, que es por ejemplo, no sé, 0,5 del máximo que pago hasta ahora. Entonces tengo
dos variables, dos procesos, el proceso de máximo y el proceso de dividendos, ¿está bien? Y en el caso de ratcheting no lo distinguíamos porque el máximo es igual a dt, ¿está bien? Porque como no podía bajar, el máximo siempre era lo que había pagado hasta ahora. Bueno, entonces de vuelta, para tener una estrategia markoviana, tengo que tener dos cosas en la cabeza. Una es cuánto es la plata que tengo, pero también, no el dt, eso no es lo importante, pero sí el máximo de los dividendos. ¿Está bien? Entonces lo máximo, acá de vuelta estoy en x, c, donde x sería cuánto tengo de plata, y en c son los dividendos. Bueno, y acá sí tengo el descontado, o sea, mi función de valor es la esperanza, hasta la integral de 0 hasta la ruina, de cuánto pagué de ds descontado con Q. Y la función de valor óptima es de vuelta al supremo sobre todas las estrategias admisibles. Acá tengo más estrategias que antes, porque, por ejemplo, las de ratcheting son posibles estrategias acá, pero también tengo muchas más. Ok, y entonces, las propiedades básicas son más o menos las mismas, en el sentido de que no va a crecer con X y no va a crecer con C, que cuando X tiende a infinito vale C barra sobre Q, pero es un poquito más complicado calcular cuánto vale la B de X C barra, porque ahora B de X C barra, ¿qué sería? O sea, yo empiezo con C barra, pero puedo pagar lo que sea de dividendos o de tasa de dividendos entre C barra y A por C barra. ¿Está bien? Entonces, lo que se puede ver, que en realidad nunca me va a convenir pagar nada intermedio. Me va a convenir o pagar el mínimo posible, que sea C barra, o pagar C barra. Y es como un proceso de refracción en una dimensión de un browniano. ¿Está bien? Y ¿Dijiste refracción o reflexión? No, refracción, porque se va a refractar. Sí. ¿Y por qué? ¿Está bien? No sé si es... No, digo que acá podés ir y volver. O sea, cuando estás en C barra podés ir y volver. Porque podés pagar a C barra y C barra. O sea que vas y volvés, vas y volvés, vas y volvés. Es una especie de on-off, igual como el que contaste sin restricciones, pero vas hasta donde podés. Vas hasta donde podés, claro, exactamente. Es parecido exactamente. De hecho, en C barra, la función de estrategia óptima también es umbral. Porque lo que te va a convenir es pagar lo mínimo posible, que en este caso no va a ser 0, pero va a ser A C barra, o lo máximo posible, que es C barra. O sea que es casi como el proceso sin restricciones, en vez de poner 0, pongo A C barra. Pero eso es solo cuánto vale en el techo la función, o sea, cuánto vale en el medio es mucho más complicado, ¿está bien? Entonces, acá exactamente, es un problema unidimensional que es la solución única de un máximo entre dos cosas iguales a 0, ¿está bien? Donde el L corresponde a pagar A por C barra, y este corresponde a pagar C barra, ¿no? Como lo mismo que antes. Y las condiciones de contorno son 0 en 0, en infinito C barra sobre Q. Y lo que me queda, la función de valor en el techo, es la función de valor de pagar a C barra, que sería lo mínimo que puedo pagar, hasta un cierto umbral, y por arriba del umbral paga C barra. Pero cuando estoy de vuelta, cuando estoy en C barra, el X va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Está? Pero esto es solo en el techo. Entonces ahora tengo que calcular la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman para B de XC, donde C es cualquier cosa entre 0 y C barra. Y acá es como muy parecida a la anterior, pero se me agrega un operador nuevo. O sea que básicamente lo que está diciendo esto, que fíjense, tengo un máximo entre 3 operadores. El primero corresponde a pagar C. El segundo corresponde a pagar a C. Y el tercero corresponde a aumentar el máximo de los dividendos, dicho mal y pronto. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto, que nunca me va a convenir pagar nada en el medio. O sea, o pago lo mínimo, o pago lo mínimo posible sin cambiar mi máximo, o pago mi máximo, o aumento mi máximo. Básicamente esto me está diciendo la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman. Es un poco más complicada porque son 3 operadores. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, como es un máximo igual a 0, todos tienen que ser menores o iguales a 0, y uno va a ser 0 a la vez. Entonces, el teorema de caracterización es igual que antes, va a ser la única solución de la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, con la misma condición de contorno que antes,
y en 0 también vale 0 porque la ruina es inmediata, y lo único que cambia, la solución arriba, porque la solución arriba va a ser esta que les dije antes, que corresponde a pagar a C barra o C barra según me convenga. Y de vuelta, la estrategia óptima va a depender de mi X y de mi C, donde C, recuerden, que es el máximo de dividendos pagados, no la cantidad de dividendos que estoy pagando, que puede ser menor. Entonces, de vuelta, tengo un problema 2 dimensional. Y cuando hago, digamos, la misma historia que antes, ahora tengo el máximo entre 3 operadores iguales a 0. Entonces, cuando el verde es 0, y los demás negativos, lo que conviene es pagar A por C. Cuando el violeta es 0 y los demás negativos, lo que conviene es pagar C, que sería mi máximo, ¿no? De dividendos pagados hasta ese momento. Y cuando el amarillo es 0, lo que conviene es subir el máximo de dividendos. Entonces es muy parecido agregándole esta tercera cosa. Lo que me lo hace más complicado es justamente las fronteras libres, porque ahora voy a tener 2 fronteras libres. Hay una que, tengo 3 operadores, entonces tengo varias combinaciones de iguales a 0 de A2. Ahora, las que van a ocurrir de verdad son la violeta y la verde igual a 0. La violeta y la verde igual a 0 corresponde a lo que llamamos la curva interior, que es la frontera libre que divide entre pagar A por C y C, sin cambiar mi máximo. Y la otra que va a ocurrir es la que llamamos la curva exterior, que corresponde a que sea 0 la violeta y la amarilla a la vez. Y esta es como la de ratcheting de antes, o sea, es pasar de pagar C a aumentar. Y si ¿está bien? Entonces tengo la curva exterior, que me divide, digamos, la región de cambio de la de no cambio, y la curva interior que me divide de pagar a C, de pagar C. Entonces lo que aparece, y de vuelta, esto es un ejemplo, digamos, real, es 2 curvas, una curva interior y una curva. La curva roja es la que me dice, si yo tengo, por ejemplo, mi XC está acá, recuerden, XC es cuánto tengo de plata en tiempo T, y C es mi máximo. Si yo estoy acá, tengo que pagar A por C. Entonces me voy moviendo así, ¿no? Pago A por C, me voy moviendo así. Hasta que paso esta zona. De la roja puedo ir y volver, ¿no? De vuelta es como una refracción. Voy y vuelvo. Pero una vez que pasé el azul es como la de ratcheting. Una vez que pasé de este lado, lo que hay que hacer es subir inmediatamente a mi techo. Entonces lo que estoy haciendo es cambiando mi máximo de dividendos, o sea, aumento mi máximo de dividendos y pago más. Entonces la azul es como la de antes de ratcheting y la roja es como una curva interna. ¿Está bien? Ahora, sí, una pregunta. ¿Vos ahí te movés continuamente o saltás? O sea, acá me muevo continuamente. Entonces, a la pero zona acá sur, en el espacio de estado salto. pero ahí no podrías pasar, porque llegás al borde y ya tenés que hacer algo. Sí, llego al borde y voy rebotando, claro, voy subiendo sobre la curva, exactamente. O sea, voy a estar así porque nunca llego. Decir, subís o sea, esto solamente lo hago si empiezo acá. Claro. Si no, esta zona es una zona prohibida, digamos. Va subiendo Sí, sobre la curva. Empieza un salto, a lo sumo, pero después la trayectoria siempre es continua. Claro. Una vez que entro en la región de a la izquierda, sí, después se continúa porque no puedo pasar del otro lado, básicamente. Claro, no, o sea, es discontinua al principio. Es donde sos rico y te cobras todos los dividendos ahí en esa zona. ¿No? A la Sí, derecha, exactamente. Claro, o sea, de hecho, cuando X es muy grande, lo que me está diciendo es, tengo tanta plata que lo que me conviene es cobrar lo máximo posible. Y de hecho, cuando se barra a infinito, vamos a ver qué pasa eso, justamente. Bueno, entonces, de vuelta, ¿cómo obtenemos esto? Tenemos que hacer cálculo bidimensional, pero con 2 curvas. ¿Está bien? Entonces es una cuenta horrible, pero igual a la otra en el fondo. ¿Está bien? Y una vez que encontramos la función de valor óptima con las 2 curvas óptimas, tenemos que de vuelta meterla, porque no estamos seguros si digamos, 2 curvas es lo mejor, por ahí puede ser mucho más complicado, pero lo metemos adentro de la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman y verificamos si la resuelve, y en este caso estamos tranquilos que
que es la mejor de todas, todas, no solamente entre las que son dos curvas. Perdona, Nora, ¿y eso cómo lo hacen? Porque ustedes tienen Numérico. la ecuación que cumple, numérico. Sí, numérico. Pero no tan numérico, porque en realidad cuando haces el cálculo variacional encontrás una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que tiene que satisfacer la curva interior y la curva exterior, que de alguna manera están acopladas. Entonces, si esto y con condiciones de contorno, entonces vos encontrás esas curvas, digamos, resolviendo la ecuación diferencial ordinaria, también numéricamente, pero es una ecuación diferencial ordinaria, digamos, no más que eso, y una vez que la tenés, calculás la función de valor numéricamente, y numéricamente lo metes adentro de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, y chequeas numéricamente que sea solución. Pero no hay esperanza de meter las fórmulas adentro de HJB y ver qué verifica eso. No, porque la fórmula, o sea, fíjate que si nos hubiera dado, como a veces en algunos problemas pasa, ponerle algo un poco más razonable, sí, pero estos son curvas. No tienen una fórmula. No, Intentamos. meter la ecuación, digamos, donde está la derivada, pones el valor de la derivada. No, está bien, pero el problema es que la función de valor acá no tiene fórmula cerrada, porque depende de estas curvas, y estas curvas tampoco tienen fórmula cerrada, entonces nada tiene fórmula cerrada. No, yo lo que decía, vos sabés la derivada, ¿no? Y en Hamilton-Jacobi tiene que no aparece un z punto por ahí, para ponerle la fórmula que tenés de z punto y ver si, no sé, estoy hablando. Tiene z punto, no, lo que tenés... de tu ecuación, no sé si era z, ¿cómo era? Está... No, la ecuación de las curvas. No, pero la ecuación de las curvas te da la curva, pero una vez que tenés las curvas, que tenés mi z, digamos que es numérico también, porque después tenés que calcular la función de valor de la curva. O sea, tenés las curvas y ahora tenés que calcular la función de valor de la curva. Que básicamente lo que vos estás haciendo, o sea, acá estás resolviendo una ecuación con A por C, que sí tiene fórmula cerrada. Lo que no tiene fórmula cerrada es la condición de contorno. El borde, claro. Claro, porque esto es una ecuación con A por C en X, o sea, es una combinación en el caso browniano, por eso en el caso browniano podemos hacerlo, es más fácil. En el caso browniano es directamente una combinación de exponenciales. ¿Está bien? Y acá también es una combinación de exponenciales. Son todas combinaciones de exponenciales, pero el problema es que las condiciones de contorno son numéricas. Entonces, de ahí, por eso no puedes. No porque las ecuaciones diferenciales sean difíciles de acá de resolver. El problema son las condiciones de contorno. Está bien, gracias. Sí. Sí, y sí. Ya empezamos a soñar con exponenciales. Preguntarle a Pablo. Tenemos exponenciales. Me parecen exponenciales en los sueños, pesadilla. Y bien. Entonces, lo que nos gustaría probar es que esto está dado, bueno, que siempre la estrategia óptima son estas dos curvas, y que estas dos curvas son no decrecientes, y son tan horrible la fórmula que no podemos probarlo hasta ahora, por lo menos. Y por ejemplo, bueno, acá tengo un ejemplo, y después voy a contestar lo que vos me preguntaste. Acá tengo un ejemplo que, fíjense, estos son los mismos parámetros que antes, para ratcheting, entonces acá lo que estoy comparando son las distintas estrategias. La que es derecha, así, que dice marrón, pero no sé si se ve marrón, corresponde a la estrategia umbral sin restricciones, que en realidad es unidimensional. ¿No? O sea que si no tengo restricciones, por acá pago 0 y por arriba pago C barra. La negra corresponde a la curva de ratcheting, o sea que de este lado lo que hago es subir, y de este lado pago C. ¿Bien? Es la de ratcheting de antes. Y la roja y la azul, que mostré antes, es las dos curvas. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles, a ver si después me dicen si lo ven. ¿La ven en matemática? Sí. Está bien. Entonces esta hermosa cosa, lo que está mostrando es lo siguiente. Con los mismos parámetros de antes, lo que estoy cambiando es el A. Entonces, de vuelta, la marrón lo que está mostrando es el umbral fijo de unidimensional en el caso sin restricciones, que es en una variable. O sea que, de vuelta, acá pago 0 y acá pago C barra. La negra es la de ratcheting. Y lo que estoy mirando al poner esto es qué pasa cuando voy cambiando el A. Entonces, fíjense, acá es A chiquito. Entonces la roja y la azul se parecen al umbral. ¿Está bien? Y después, fíjense,
esto es A grande. Ay, no puedo pararlo. No lo puedo parar donde quiero. A grande parecido a 1. Fíjense que cuando es muy parecido a 1, la roja ya no tiene importancia, porque si A es muy parecido a 1, pónganle que A es, qué sé yo, 0.99999. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo entre la roja acá pago 0.999 de C. Y acá pago C. Entonces la roja ya deja de tener importancia cuando A va a 1. La importante es la azul, porque la azul es la que me marca que paso de C a subir. ¿Está bien? Entonces la azul por eso se me va pareciendo a la negra cuando A se parece a 1. ¿Entienden? Y cuando está cerca de 0, bueno, se parece al hombre. Y acá está lo que vos me preguntabas, Ernesto, sí. Que es qué pasa con... O sea, esta azul, fíjate que no es tan chiquita. Esta azul es la diferencia entre la función de valor óptima de ratcheting y la función de valor sin restricciones. Y la roja lo que está haciendo es, a medida que la aumenta, o sea que le meto más restricciones, se va pareciendo cada vez más al azul. Entonces se la va de 0, donde en 0 la diferencia, si A es 0, la diferencia entre pagar sin restricciones o pagar con A igual muy chiquito, no hay mucha diferencia. Pero cuando A va aumentando hasta 1, me voy pareciendo cada vez más a ratcheting. Entonces, ponele, esto sería lo que pierdo con A igual a 1/2. Bueno, te lo juraría, pero más o menos. ¿Está bien? O sea, esta es la diferencia de con drawdown 1/2 y la óptima sin restricciones. Esta sería la roja. Y la azul sería la diferencia entre ratcheting y la sin restricciones. O sea que sí pierdo. Sí, claro. Sí, cuanto más rico sos, menos perdés, ¿no? Y cuanto más rico sos, menos perdés, como todo, como siempre. Sí. Sí. Está bien el modelo. Pero otra cosa que da peor, va a quedar más raro, que a nosotros nos sorprendió, pero al final parece que después nuestro coautor llegó a la conclusión que era bastante natural, pero es qué pasa cuando el C-barra tiende a infinito, porque hasta ahora lo que nosotros estábamos haciendo era con C-barra fijo, y yo esta charla la vi un par de veces antes, y siempre me preguntaban, ¿y qué pasa con C-barra tiende a infinito? ¿Qué pasa con C-barra tiende a infinito? Y podíamos tener una idea, pero no exactamente qué pasaba, y después de bastante laburo llegamos a una cierta conclusión. O sea, la conclusión, digamos, muy fácil es decir que, por supuesto, nuestra B, cuando el C-barra va a infinito, o sea, cuando puedes pagar lo que sea de dividendos, va a estar menor o igual a la óptima de todas, sin ninguna restricción, y mayor o igual a X. X es, como C-barra tiende a infinito, uno tiene como opción cada vez pagar más de dividendos, entonces al final lo que no está haciendo es agarrar la plata, irse y fundir la compañía. ¿Sí? Entonces nuestra B tiene que estar entre X, que se llama take the money and run, porque es agarrar la plata y bajarse, básicamente. De vuelta, si uno le pusiera una penalidad en la ruina, sería un poco más justo el problema. ¿Está bien? Acá no hay penalidad en la ruina. Entonces, está entre X y esto, que es un poquito más grande. ¿Y cómo es la óptima? Es pagar 0 de vuelta. Cuando estás por debajo de un umbral, esta es la óptima sin restricciones, la unidimensional, y acá es, si soy muy rico, lo que hago es sacarme dividendos hasta este umbral, y siempre quedarme con esta, digamos, con esta plata. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiende a infinito? Bueno, lo que pasa cuando se va a tiende a infinito, que en el caso de ratcheting, la curva negra que les había mostrado antes, en 5 metros termino, ¿sí? La curva negra que les había mostrado antes va a 2 mu sobre Q. O sea, lo que está pasando es que la curva se estaciona, o sea, tiene una asíntota vertical cuando se va ratiendo infinito. ¿Y esto que me estaba diciendo? A nosotros nos sorprendió, nosotros pensábamos que en realidad la curva iba a ser así, la verdad. Que se iba a ir infinito así, pero no, se estaciona cuando se va ratiendo infinito. ¿Qué está diciendo? Bueno, cuando estoy acá, o sea, cuando tengo poca plata, me conviene hacerlo de siempre, o sea, subo, qué sé yo, lo de siempre, pero cuando estoy acá, si mi C-barra es grande, lo que me conviene es siempre ir a C-barra, siempre ir a C-barra, siempre ir a C-barra. Entonces, a medida que el C-barra aumenta, en el límite es X. Entonces, quiere decir que si yo tengo esta plata, lo que me conviene es sacar toda la plata e irme. ¿Está bien?
Eso es lo que está diciendo. Cuando se va rateando infinito, lo que me conviene es agarrar toda la plata e irme. Y eso también me está diciendo que hay una diferencia fija entre hacer ratcheting o no hacer ratcheting, porque la función que no era de ratcheting valía esto. Entonces, no es X esto. O sea, si X es grande, no es X. Es más grande que X. O sea, X estrella 0 no puse cuánto es, pero es X más algo. Entonces, quiere decir que siempre estoy perdiendo una cantidad fija, digamos, ¿no? No importa cuánta plata tenga, siempre estoy perdiendo una cantidad fija con esta estrategia. Y lo que pasa con Drawdown es que las dos curvas también se estacionan en una asíntota vertical. La curva roja se estaciona en mu sobre Q, y la curva azul se estaciona en mu sobre Q por 1 más 1 sobre raíz de A. Entonces, si él es chiquito, fíjense que esto va a infinito, ¿no? Si A va a 0, esto va a infinito. Entonces quiere decir que si él es muy chiquito, esta cosa azul se va corriendo hacia la derecha, ¿no? Hasta que desaparece, básicamente. Pero, de vuelta, si el A dado un A, siempre si tengo mucha plata, el límite va a ser X. Y entonces quiere decir que siempre estoy perdiendo una cantidad fija, aunque A sea chiquitito, lo cual también nos sorprendió. ¿Está bien? Pero bueno, eso es lo que está pasando y no tengo tiempo de explicar mucho más, salvo, bueno, algunas referencias. Porque en realidad todo este problema de poner restricciones en ratcheting vino del problema de consumption, o sea, de los economistas que decían, bueno, si un tipo consume tanto, el tipo no le gusta consumir menos. Entonces le pongo la restricción, ¿no? Entonces optimizo la utilidad con consumo. Digo, bueno, el tipo va a consumir cada vez más o un porcentaje de lo que consumió hasta ahora. Y entonces optimizaba la utilidad de esa manera, o sea que empezó de esa forma. ¿Está bien? Estas son entonces en economía algunas referencias, esto, bueno, lo que les conté antes, y bueno, y un libro básico de control óptimo en seguros. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Nora. ¿Alguna pregunta, chicos? En realidad yo tengo un comentario más general, pero pero abramos primero para preguntas de la gente que sabe, digamos, de estas cosas. Ernesto ya estuvo preguntando, pero quizás hay alguna más. O sea, mi comentario es muy naif. Decime, Nico. No, a ver, yo entiendo que la hipótesis esta de no pagar menos es razonable para un montón de gente, o sea, para un montón de acciones o de lo que fuese, pero en realidad, por ejemplo, para el que ya paga muy bien, pagar a veces un poco menos sigue siendo igual de atractivo. No, por eso a mí me parece mucho mejor Drawdown, porque lo otro es muy restrictivo. O sea, el tipo, si vos le decís al tipo, no te voy a pagar menos que el 50% o el 80%, es un seguro. O lo que sea, o sea, es como, claro, un seguro, pero fíjate, al final el tipo termina perdiendo. Pero es un seguro hasta que te fundís. No, claro, pero yo lo pienso para poner un caso concreto, quizás. Acá había unas empresas ganaderas que engordan vacas, pagaban 8% anual, entre 8 y 9% anual en dólares de interés. Y bueno, eso, o sea, se diversificara la cantidad de empresas que hacen eso, bajó un poco el comercio internacional y están pagando ahora 6-7, pero sigue siendo una opción buenísima. Claro. O sea, los tipos tenían margen de ajustar hacia abajo porque cualquier otra opción te paga mucho menos. Me parece. No, vos decís ajustarse con el mercado, que sí, que tiene sentido, claro. Porque en realidad, si todos están pagando menos, vos pagas menos, no tendría nada malo. En realidad nosotros al revés, nosotros cuando empezamos con el problema, a mí me sorprendió hablando con la gente en realidad más de toda Alemania o de Suiza, ¿no? Estamos hablando de esa gente, no de Argentina, ¿no? Que es un mercado terrible. Y como que a mí me sorprendió que ofrecen ratcheting, que ratcheting les parecía razonable. O sea, que ni siquiera les están bajando, ¿entendés?
Por eso a mí el de droga me parecía más razonable, porque eso es como un porcentaje. Pero supongo que esto uno podría pensarlo como que si todo el mercado ajusta para abajo, en un momento ajustas para abajo y después empiezas de vuelta, no sé. Digo yo. ¿Qué sé yo? Ah, está bien. En estos modelos no hay cambios, o sea, Claro. es aleatorio solamente, o sea, como que la situación es fija, o sea, Claro. es lo esperado, o sea, la cantidad de, como que no hay inflación, la cantidad de... No, ajustás por inflación, eso no importa. O ajustás por inflación, pero la cantidad en la compañía de seguros, la cantidad de reclamos y la cantidad de accidentes se mantiene constante, no es que hay movimiento. Entonces, como que estamos en una situación de equilibrio. Claro, estás en una situación de equilibrio. Supongo que en un momento que tenés una crisis tenés que reajustar todo. Como que cambian los parámetros si hay una crisis. Acá no, acá se mantiene todo constante. Pero está, cierto. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Una pregunta técnica. Primero, ¿esto para browniano geométrico no tiene sentido porque no hay ruina? Sí. ¿Por qué no vas a decir que no hay ruina? Bueno, no sé, o hay un nivel, pones de ruina o... No, de hecho, por ejemplo, este paper lo hicieron para geométrico, ¿no? Ahora no me acuerdo exacto qué. Este paper no está... No, este no el nuestro. No. El No, paper, no, Pasa no, que... Sí. lo que pasa es que ellos optimizaban utilidad, esta de Bayraktar, ¿te acordás, Pablo? Sí, que si Y los chicos... si Acá el está, browniano geométrico, como las funciones de valor Acá. son todas infinitas. Como Acá que era crece inversiones. todo. Claro, pero no, hacían inversiones en acciones y bonos, estoy tratando de acordar, que lo escribí de machete. Inversiones en acciones y bonos, y se maximiza la esperanza descontada de una utilidad. Pues tenés que browniano poner una geométrico. utilidad, no son simplemente los Pero dividendos. Pues si pones dividendos, se va infinito. Se va infinito, claro. Entonces tenés que poner, pero una utilidad está bien. Claro, en vez de poner la esperanza de los dividendos, tenés que poner la esperanza de la utilidad de los dividendos, donde la utilidad sea cóncava. Claro, cóncava. Cóncava, sí. No, porque para que sea finito, claro. El Lo comentario que pasa es que les daba mucho mejor. ¿Te acuerdas que les daba re lindo en realidad ellos? Claro, les les daba dan mucho con más curvas, lindo. pero las curvas son rectas. Las curvas son rectas. Está bien. Nosotros nunca tenemos esa suerte. Pero bueno, eligieron una utilidad que está muy relacionada con el crecimiento, con el browniano geométrico. O sea, tipo los parámetros de la utilidad y el browniano geométrico estaban relacionados. Sí, ponen tipo Pareto, esas cosas. Sí. No, entonces, como que ahí era más fácil. Cuando hablaron de máximo, yo me acordé de las opciones rusas, donde hay un truquito ahí, pero claro, no es el máximo del proceso, es el máximo de los dividendos. ¿Y cómo queda el proceso de dividendos? ¿Tiene oscilaciones o es constante? Sí, porque uno. Sí, porque estás pagando. Sí, estás pagando. O te fuiste a la ruina o estás pagando C o A por C, en todo momento. Y en algún momento subís. Pero si no, vas y volvés. Si vas de la curva primera, de la roja, vas siempre C o siempre A por C. Hasta que empezás a subir. No es un proceso oscilante, digamos. No es bastante determinístico, digamos. Está bien. Bueno, oscila entre dos valores. Sí. Perfecto. Y después sube. ¿Y cómo es esto de la opción rusa? ¿Qué vos decís? No, lo que pasa es que es sobre el máximo del proceso de capital, digamos. Y ahí hay unos trucos, pero creo que es otra cosa, ¿no? Me hizo acordar, pero no. No, lo que hay una cosa que hace mucha gente, que de hecho nosotros estuvimos un poquito trabajando con Young, con una de las coautoras de lo que les mostré antes, del artículo, es que hay una cosa que se llama drawdown, pero que es el drawdown en el proceso, en el XT, lo que vos decís. Pero los tipos lo que hacen es como calculan, o sea, es malo irse de más de una cierta cantidad o más de un porcentaje del máximo histórico del proceso. Y por ejemplo, el que estuvimos trabajando nosotros con Virginia Young, que es la coautora de
del artículo que les mostramos, era que lo que hacían, los tipos calculaban como un tiempo de ruina distinto, que el tiempo de ruina era cuando llegabas te apartabas tanto de tu máximo, ahí hacías stop. Entonces calculan como una ruina así. Pero eso es sobre el proceso, y hay muchos trabajos de eso. Claro. La opción rusa es la que te paga el máximo del valor histórico y no el valor presente. Y hay un truquito para hacer eso markoviano, que en principio son con 2 dimensiones. Es un trabajo del 92, es muy viejo ya, ¿no? Pero dio lugar a muchos trabajos posteriores. O sea, paga el máximo. Sí, claro, parecido a dicen reduced regret, como diciendo, no te dio lástima, una opción americana, no te dio lástima perdértela porque te estamos pagando el máximo. Si hubo un máximo antes, te lo estamos pagando ahora. Y bueno, está ahí. Claro. Lo que pasa es que si empieza a bajar mucho, es como que... Y bueno, es un problema de optimización, siempre encontrarse. Sí. Sale más cara que la opción común, ¿no? Está claro. Claro, sale más cara que la opción común. Sí. Bueno. Pero bueno, muy bien. Bueno, muy lindo, la verdad. Agradecemos de nuevo a Nora y a Pablo. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, sobre todo. Un placer.